A continuación, el doctor Nabor, secretario ejecutivo del Coneval, nos presentará la conferencia magistral titulada Retos de la política social para las entidades federativas. Gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con esta presentación, pero como siempre lo suelo hacer, también no solamente agradecerle a nuestros consejeros académicos, la doctora Claudia Maldonado, el doctor Guillermo Sejudo, su participación. Los otros consejeros también estarán participando el día de mañana en el evento de premiación, sino también reconocer y agradecer a nuestra área de coordinación, al maestro Eduardo Martínez y a todo el equipo de trabajo del mismo, que, bueno, pues tuvieron a bien organizar. Lo sabemos desde el año pasado, ha sido evidentemente un reto organizar ese tipo de eventos en un contexto de pandemia, pero me parece y claramente, muy afortunadamente, la buena convocatoria que tenemos el día de hoy, con ya más de 200 personas conectadas, pues es todo un éxito la organización de este evento. Entonces, mi reconocimiento y agradecimiento reitero a nuestra área de conexión por la organización de este seminario. Y bueno, muy puntualmente ya hemos podido tener la oportunidad con algunos de ustedes de presentarles, evidentemente, el gran tema uno de los grandes temas para el Consejo de este año pues, son los resultados de la medición de pobreza 2018-2020. Pero bueno, la tónica de esta presentación es establecer algunos elementos muy puntuales de la misma y reflexionar en un primer planteamiento por parte del Consejo cuáles son justamente los retos de la política de desarrollo social para las entidades federativas. Me parece insisto, sobre todo para aquellos colegas que están incorporándose en esta nueva etapa en sus gobiernos estatales, me parece que justamente esta información les será de muchísima utilidad para el planteamiento de no solamente de su plan estatal de desarrollo, sino también para sus estrategias e intervenciones en materia de desarrollo social. Como lo suelo hacer, simplemente como antecedente para aquellos que no tengan la referencia próxima, pues lo conocen, y el resto ya lo conocen muy bien, pues Coneval es la entidad y de manera normativa en nuestro país, pues tiene estas dos tareas fundamentales. Por un lado, la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social desde el ámbito federal, y por otro lado, pues también tenemos la tarea de establecer en su momento los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de pobreza. Esto claramente desde un ámbito, sí, federal. También la medición no solamente es la medición oficial del Estado mexicano en cuanto a niveles de pobreza, con obviamente nuestro enfoque multidimensional, pero, y también lo he señalado, eso no solamente no ha sido ni siquiera una limitante, sino todo lo contrario. Estas dos responsabilidades normativas desde el ámbito federal claramente nos han permitido trasladarnos a estos espacios de diálogo, lo decía en las primeras palabras, con las entidades federativas, con los municipios y también con las organizaciones de la sociedad civil. También debo señalarlo, están algunos miembros de las organizaciones de la sociedad civil el día de hoy con nosotros, lo cual agradezco mucho, y también va a ser parte de las entes que vamos a premiar y reconocer el día de mañana. Entonces, este conjunto, ustedes, estos tres elementos, entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad civil, pues claramente son entes que pueden incidir en la programación y en la delineación de las intervenciones sociales en sus respectivas áreas de intervención. En ese sentido, desde el Consejo, pues nuestra intención siempre es mantener el diálogo en referencia, por un lado, sí, a los programas, a las metodologías, a la forma en cómo evaluamos los programas sociales, y por otro lado, pues este espacio de diálogo también en cuanto a las reflexiones sobre el dato muy puntual de los niveles de pobreza en su ámbito multidimensional que nosotros estimamos. Aquí, de nueva cuenta, también como una diapositiva de contexto, sobre todo para aquellos nuevos integrantes de gobiernos estatales, pues son los ámbitos en los cuales tenemos las 6 carencias que en su momento, allá por el primer quinquenio de la primera década de este siglo,
pues Coneval estableció un amplio y muy robusto espacio de discusión académica entre diversos colegas para definir cuál sería, dada la disponibilidad de información estadística en nuestro país, cuál sería el mejor camino, el mejor enfoque para medir los niveles de pobreza en nuestro país con un enfoque multidimensional. En ese sentido, no solamente mantenemos como una variable relevante, que es el tema del ingreso, perdón, sino también tenemos rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, estas dos, bueno, en realidad estas tres, tanto los ámbitos de vivienda como el acceso a la alimentación nutritiva de calidad, pues son tres carencias que claramente ustedes en sus responsabilidades normativas y administrativas pueden tener una mucho mayor incidencia por la cercanía y no solamente por esta parte territorial que pueden tener en la operatividad de los programas sociales en los estados de nuestro país. Entonces tenemos estas 6 carencias que siempre lo planteamos de esta manera, pues son una aproximación al ejercicio de los derechos sociales de nuestra población. En ese sentido, también debo decirlo, no solamente fue muy relevante que en esta ocasión, en este año, contemos con la posibilidad de reportarles los niveles de pobreza para eh, el 2020 y 2018 en un comparativo donde tenemos en medio el contexto de la pandemia por la contingencia sanitaria de la COVID-19, sino que también me permito comentarles que prácticamente en un mes y medio, hacia la primera semana de diciembre de este año, daremos a conocer los niveles de pobreza multidimensional a nivel municipal. Y eso ya también he tenido la oportunidad de expresárselos a algunos colegas de algunas entidades federativas. Consideramos desde el Coneval será una herramienta muy relevante para que aquellos municipios que van a tener la posibilidad de contar con esta información al corte de 2020, pues que puedan también delinear con información muy reciente sus programas de desarrollo a nivel municipal, alinearlos con las estrategias que ustedes, también los gobiernos estatales, ya estén delineando para los 15 nuevos gobiernos y para los otros gobiernos estatales que están a la mitad o en el último tramo de su administración, pues reforzar o reorientar o reajustar algunas estrategias con esta información a nivel municipal, sin lugar a dudas será de bastante importancia. Por eso también estoy seguro que nos seguiremos encontrando hacia diciembre, hacia el primer bimestre del siguiente año, cuando les compartamos muy puntualmente los niveles de pobreza en cada uno de los municipios de sus entidades federativas. De igual manera, esta es una diapositiva de reiteración en cuanto al comportamiento de cómo se define desde la metodología del Coneval aquellas personas en situación de pobreza, pues son aquellas personas que tienen algunas de las 6 carencias que ya yo les había comentado y que desafortunadamente tengan ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza por ingresos. Estos son los montos que tomamos en consideración para la medición 2020 y que corresponden con los valores monetarios de esta canasta alimentaria y no alimentaria para agosto de 2020. Entonces, si una persona tiene en el ámbito urbano 3,559 pesos o menos de ingresos mensuales o 2,520 pesos o menos en el ámbito rural y tiene una o alguna otra de las 6 carencias que nosotros establecimos, pues está caracterizado en situación de pobreza. Ahora bien, dada la versatilidad de nuestra medición, podemos hacer la segregación entre pobreza extrema y pobreza moderada. ¿Cuál es la característica de las personas en situación de pobreza extrema? Pues que tengan de 3 a más carencias sociales, 3, 4, 5, 6 carencias sociales, y que tengan este tipo de ingresos que son menos de 1,702 pesos mensuales o 1,299 pesos o menos en el ámbito rural, que es ambos valores son el valor monetario de la canasta alimentaria para agosto de 2020. Como ustedes podrán darse cuenta, pues estamos reflexionando sobre niveles de ingresos muy bajos, ciertamente, porque ese es el valor monetario que en ese momento
se estaba fijando para la canasta alimentaria y que desafortunadamente tienen 3 o más carencias sociales. ¿Y quiénes son aquellas personas de pobreza moderada? Pues son básicamente los que están en un rango intermedio de ingresos entre el valor de la canasta alimentaria, que es la línea de pobreza extrema por ingresos, y el valor que ya les había comentado inicialmente de la línea de pobreza por ingresos y que tiene 1 o 2 carencias sociales. A partir de ahí, también bajo nuestra propia metodología, tenemos la cuantificación de personas que sean vulnerables por carencias sociales o que sean vulnerables por ingresos y sobre todo muy importante, aquellas personas que son no pobres y no vulnerables. En ese sentido, siempre también somos muy enfáticos desde el Consejo, pues será importante que aquellas personas que se encuentran en esta caracterización, no pobres, no vulnerables, sean un número mucho mayor de manera progresiva. Prácticamente en los últimos 12 años, este porcentaje ha rondado el 20% de la población promedio nacional, por lo tanto, ese es un indicativo que se deben de reforzar las estrategias en los 3 niveles de gobierno para que se pueda progresivamente eh, expandir o que sea un número en términos porcentuales mucho mayor de personas que, dada la metodología de Coneval, puedan ser clasificadas como no pobres y no vulnerables. Y estos, muy sintéticamente, son los resultados a nivel nacional de los niveles de pobreza para el 2018 y 2020. En ese sentido, algunos lo recordarán muy bien, lo dimos a conocer el pasado 5 de agosto, pues hubo un incremento de 2 puntos porcentuales en los niveles de pobreza en nuestro país. Pasamos de un 41.9% de la población en 2018 a un 43.9% en 2020. Ciertamente, y debo decirlo, pues fue un incremento que, reitero, se contextualiza, si bien en un primer momento en términos de la pandemia, recordar que el año pasado el Producto Interno Bruto tuvo una contracción de 8 puntos porcentuales, una contracción nunca antes vista, histórica ciertamente, pero también me parece importante destacar que nuestro propio ejercicio que está publicado en la nota técnica de ingresos por parte de Coneval, que si retiramos los ingresos de las personas, la parte de las transferencias monetarias por programas sociales de los 3 niveles de gobierno, pues los niveles de pobreza hubieran alcanzado casi un 46% de la población. Es decir, no hubiera habido un incremento de 3.8 millones de personas, como es el que reportamos, sino de casi 6.5 millones de personas, que de hecho es una cifra cercana al propio pronóstico que el Consejo había planteado en mayo del año pasado en virtud de la información que en ese momento teníamos disponible de las afectaciones que que podíamos vislumbrar de la propia pandemia. También, y retomo el comentario inicial, me parece que es importante destacar las intervenciones a nivel estatal y a nivel municipal que se pudieron llevar a cabo en el año pasado en el contexto de la pandemia. Fueron intervenciones muy heterogéneas, le comentaba a algunos colegas de Querétaro, antier, que tuve la oportunidad de participar en uno de sus foros para la construcción de su plan estatal de desarrollo, que hay, dada la heterogeneidad del país, hubo respuestas bastante heterogéneas, algunos estímulos fiscales a empresas para que no se pudiera evitar despidos, algunos otros instalaron comedores comunitarios en zonas de alta marginación para justamente evitar que la carencia alimentaria se incrementara, algunos otros tuvieron también algún apoyo económico por 3 meses consecutivos para aquellas personas que perdieron sus empleos, etcétera. Entonces, sí me parece importante destacar que fue un ente que contuvo un mayor incremento de pobreza en la paquetería de programas sociales, no solamente del ámbito federal, sino también lo que en la medida de sus posibilidades y también de su presupuesto, debo decirlo, pues hicieron ustedes, las entidades federativas, los municipios, y me parece que esa complementariedad, que también fue un llamado de parte del Consejo, que se pudiera marcar una complementariedad de los esfuerzos de las intervenciones y acciones del ámbito social, pues se redoblara justo en el contexto de la pandemia. Sí, reitero, hubo un incremento, pero ciertamente este incremento fue
mucho menor a lo que, dado los diferentes pronósticos, estábamos planteando de 2018 a 2020. Evidentemente, también parte del mensaje que he podido plantearle a algunas de las entidades federativas es que justamente el reto es no solamente contextualizar las cifras que vamos a ver a nivel estatal en esta pandemia, en esta crisis, en esta contingencia, sino también algunas referencias de algunas de las trayectorias de las variables que ocupamos, rezago educativo, cómo se integra la carencia a servicios de salud, la parte de vivienda, redoblar los programas, las acciones que tengan que ver en esos ámbitos donde ustedes pueden tener una mayor incidencia para que sobre todo estas carencias, tanto la alimentaria como las dos que tienen que ver en el ámbito de vivienda, puedan seguir manteniendo la tendencia en la mayoría de las entidades federativas de reducción de porcentaje de población que reportan estas carencias en las siguientes mediciones. Y también debo decirlo, todo lo que ustedes ya estén ahora mismo realizando y en el primer semestre del siguiente año ya va a ser contabilizado en el levantamiento de la siguiente ENIC, de la siguiente Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que INEGI levantará de agosto a noviembre del año que viene. Entonces, ya es, si bien pareciera muy fresco y muy lejana la siguiente medición, no es así. INEGI va a levantar la siguiente Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, e insisto, en el segundo semestre del siguiente año. Entonces, todo lo que ustedes estén planteando, y de nueva cuenta le hablo específicamente a aquellos 15 nuevos gobiernos que están comenzando actividades, pues se verá reflejado en el siguiente levantamiento del INEGI y obviamente en un año, 10 meses, cuando Coneval vuelva a reportar la estimación, ahora en esta ocasión 2022, de los niveles de pobreza, pues se vea reflejado, esperemos que así sea, tendencias de reducción de los niveles de pobreza en nuestro país. Estos cuadros están contenidos en la parte de el anexo estadístico de los resultados de medición de pobreza. Simplemente quiero destacar dos cuestiones. Hubo entidades que sí tuvieron reducciones en los niveles de pobreza entre 2018 y 2020, pero también hubo entidades que tuvieron un mayor crecimiento. Prácticamente ya he tenido la oportunidad de unirme con algunas de las entidades que tuvieron mayor incremento en los niveles de pobreza, como es Quintana Roo, y reitero, he sido muy enfático en que estos resultados se tienen que contextualizar, sobre todo en la afectación de los mercados laborales, del sector terciario de la economía del país, el sector servicios y sobre todo el sector turismo tuvo una afectación importante en el contexto del levantamiento de esta encuesta y claramente la reducción de los ingresos laborales que también con otro indicador de Coneval que es el de pobreza laboral, pues le dimos un seguimiento muy puntual a cómo se incrementaron los niveles de pobreza laboral dada la contracción de los niveles de ingresos laborales en el segundo y tercer trimestre del año pasado y eso claramente fue una de las variables que incide en estos incrementos de pobreza. Pero también me parece importante destacar y ojalá que se encuentren con nosotros colegas de Oaxaca, de Chiapas y Guerrero, que aún siendo históricamente las entidades con mayores niveles de pobreza, pues prácticamente estas tres entidades tuvieron una reducción en sus niveles de pobreza entre 2018 y 2020. Por lo tanto, insisto, el planteamiento desde Coneval es que sigan fortaleciendo sus intervenciones sociales para que ojalá en la siguiente medición pues tengamos un gráfico donde la mayoría de las entidades se coloquen en este extremo, donde haya una fuerte reducción en los niveles de pobreza y también de pobreza extrema, que es este siguiente gráfico. Reiterando, tuvimos una mayor afectación en la mayoría de los estados de la República por el incremento de los niveles de pobreza, pero ciertamente el tema pasa, reitero, por la afectación coyuntural que tuvimos entre el segundo y tercer trimestre del año pasado con el tema de no solamente incremento del desempleo, sino la reducción de los ingresos laborales que tuvimos en nuestro país. Y a partir de estas diapositivas, pues ya presentamos una serie de mapas donde se puede visualizar de manera mucho más específica cómo tenemos el comportamiento entre las diferentes estimaciones que realizamos desde Coneval para los porcentajes de población a nivel estatal. También reitero, este tipo de mapas se verán fortalecidos a partir de diciembre cuando tengamos la información a nivel municipal. Y soy muy enfático porque desde ahora les comento, pues seguramente con los niveles de pobreza a nivel municipal,
veremos en algunas áreas, en algunas localidades del centro y norte del país, pues municipios que tendrán niveles de pobreza cercanos al sureste de nuestro país a nivel estatal. Entonces, en ese sentido, el planteamiento del uso de la información por parte de ustedes, de la información que genera el Consejo, es muy importante porque, reitero, van a tener una fotografía muy, muy reciente del estatus actual de la desagregación por carencias sociales a nivel municipal, y eso, nuestro planteamiento desde el Consejo es que sea información de mucha utilidad para, reitero, el refuerzo. Por un lado, cómo delineen sus programas de desarrollo a nivel estatal y a partir de ahí que puedan fortalecer sus intervenciones sociales. Aquí me parece importante, a nivel estatal tenemos una fotografía muy delineada y que históricamente así corresponde, que mayores niveles de pobreza se encuentran en los estados sureños del país, pero reitero, me parece que esa fotografía se va a ver muy bien complementada cuando tengamos ya publicados, esperamos que así ocurra, de acuerdo a nuestra planeación interna, en la primera semana de diciembre de este mismo año, y se puedan también visualizar algunas zonas de mayor vulnerabilidad social en el centro y norte del país. Aquí me parece lo que se pueda destacar es que se deben de fortalecer los mecanismos de intervención desde un agregado estatal para que se puedan tener reducciones de los niveles, de este incremento de pobreza extrema que tuvimos en casi un poco más de 20 entidades del país de 2018 a 2020, se pueda tener una reducción en la siguiente medición, que reitero, va a ser a través del levantamiento que haga el INEGI en el segundo semestre del siguiente año, ya en pocos meses, y a partir de ahí, pues tengamos la recuperación del incremento en los niveles de pobreza extrema se tuvo entre 2018 y 2020. Y sobre todo también debo de marcarlo, esta planeación que ustedes puedan realizar a partir de esta información, no debemos olvidar el compromiso que tiene el Estado mexicano con la Agenda 2030, que al final del día teníamos ya entidades, Nuevo León, Aguascalientes, inclusive Querétaro, que tenían la posibilidad, si bien no tener nivel de 0% de su población de pobreza extrema, pero sí un porcentaje menor al 1% de su población. Desafortunadamente, se tuvo un incremento en los niveles de pobreza entre 2018 y 2020 a estas entidades, ya lo he conversado con algunas de estas entidades, pues sin lugar a dudas su reto será focalizar las estrategias, identificar aquellas localidades donde se tuvo este incremento de pobreza extrema y ejecutar las adecuadas intervenciones o programas sociales que les permitan ir recuperando los niveles de muy bajos niveles de pobreza extrema y que sí las puedan retornar lo más pronto posible en esta ruta de alcanzar o estar muy cercanos a algunos de los compromisos de la Agenda 2030, que bueno, ya estamos a menos de 9 años de llegar a esa meta y esperemos que el Estado mexicano pueda en ese momento tener muchos menores niveles de pobreza y pobreza extrema a los actuales. Como ustedes recordarán, en el agregado de las 6 carencias tenemos el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales. Aquí ciertamente tenemos también una desagregación ciertamente heterogénea a lo largo de nuestro país por aquella población. Si bien ha habido algunas entidades que pudieron reducir su población por vulnerabilidad por carencias sociales, ciertamente todavía tenemos en el agregado pues porcentajes que rondan el 30% de la población. En ese sentido, sí se tiene que tener, y lo he planteado en este caso, una lectura en dos términos, en dos espacios. De las 6 carencias que ocupa Coneval para medir la pobreza de manera multidimensional, podemos identificar 3 coyunturales y 3 estructurales. Las 3 estructurales bien podrían ser las 2 que tienen que ver con el ámbito de vivienda y ciertamente rezago educativo. ¿Por qué? Porque estas estructurales
pues sí tienen afectaciones que tal vez de coyuntura no se puedan visualizar, pero que en el mediano y largo plazo sí se puedan tener afectaciones, sobre todo en el tema del rezago educativo. Ya lo decía el doctor Guillermo Cejudo. Dimos a conocer hace pocos días la evaluación que realizó el Coneval de la estrategia Aprende en Casa, y en ese sentido, pues sí consideramos que la lectura que ustedes, entidades federativas, municipios y organizaciones de la sociedad civil hagan con esta información, pues será importante ir destacando la parte de qué se puede atacar de manera coyuntural y cómo se pueden delinear las estrategias que puedan estar delineando afectaciones de mediano y largo plazo. Tema de ingreso, esta es la fotografía correspondiente, lo debo decir en los términos, al segundo semestre del año pasado. Ciertamente con nuestro propio indicador de pobreza laboral sabemos muy bien que varias de estas entidades federativas ya tuvieron una recuperación en los términos de sus ingresos, afortunadamente con la propia recuperación de las actividades económicas y del empleo. Aún estamos por arriba de los niveles de pobreza laboral previos de la pandemia, pero ciertamente entendemos que este incremento de a la población vulnerable por ingresos entre 2018 y 2020 se debe fundamentalmente por la afectación coyuntural del segundo y tercer trimestre del año pasado, la cual pues tuvo ciertamente afectación, como lo he reiterado, en nuestros mercados laborales en varias de las entidades del país. Entonces, ya para ir cerrando la presentación, evidentemente tenemos y muy afortunadamente la posibilidad, somos de las pocas economías, de los pocos países que pudo contar con un censo de población y vivienda, con un levantamiento de ingreso y gasto de los hogares y obviamente esto por parte del INEGI y por parte de Coneval, pues poder publicar resultados de pobreza multidimensional a nivel nacional y estatal y como se los he dicho, a nivel municipal en diciembre de este año. Entonces somos de los pocos países que cuenta con esta información. Entonces no solamente la reiteración de que lo podemos y debemos de contextualizar en el espacio de la afectación por la emergencia sanitaria, sino también el otro planteamiento es el uso que ustedes puedan y estén ya realizando de esta información para la reorientación de sus intervenciones en el ámbito social. Tres ideas muy generales que hemos planteado desde agosto cuando dimos a conocer estos resultados, pero que también nos parece que pueden ser poderosas en los espacios de decisión de cada uno de ustedes. Obviamente se debe de mejorar la progresividad de las transferencias públicas. Esto me parece que en la complementariedad de sus programas sociales puedan seguir focalizando los hogares de los primeros deciles de ingreso, es decir, los hogares con mayor vulnerabilidad, y a partir de ahí ejecutar focalizadamente las estrategias del ámbito social en esos grupos de menores ingresos de la población. Evidentemente, detener y contener y disminuir el abandono escolar con las propias cifras de la SEP que dimos a conocer en esta evaluación. Estamos hablando de una tasa de abandono del pasado ciclo escolar del 4.2% de la matrícula del ámbito secundaria, de estudios de secundaria. Entonces, ciertamente esperar y que se puedan ejecutar intervenciones desde el ámbito estatal o municipal para que puedan retornar estos estudiantes será evidentemente la forma más idónea para disminuir la afectación estructural de mediano y largo plazo que nos deje esta pandemia en términos de la educación en nuestro país y también evidentemente continuar de manera prioritaria con la transición a la parte de la operatividad del INSABI en cada una de las entidades federativas, lo cual pues podrá también fortalecer el conocimiento de la población en cuanto a la posibilidad de ejercer su derecho de salud en las instancias administrativas del INSABI, y reitero, en el ámbito estatal. Obviamente, seguir con la creación, el fortalecimiento de empleos formales. Sabemos muy bien que la carencia de las 6 que medimos desde Coneval, la de mayor porcentaje es la de seguridad social. Entonces, un esfuerzo que permita la creación de estos empleos a nivel estatal y municipal podrá, sin lugar a dudas, coadyuvar a que esta carencia se siga disminuyendo. Obviamente, mantener la vigilancia en cuanto a la pobreza urbana, sobre todo en las áreas de mayor vulnerabilidad, las zonas urbanas. Tuvimos, si bien en el
promedio nacional una reducción de un punto porcentual de los niveles de pobreza en el ámbito rural de nuestro país, que tuvo un incremento de casi 3 puntos porcentuales en los niveles de pobreza en el ámbito urbano. Entonces, ciertamente, focalizar las intervenciones en estas áreas y me parece que los datos de pobreza municipal permitirán coadyuvar en esta visualización de los niveles de pobreza en las zonas urbanas para que puedan focalizar sus esfuerzos. Y justamente esa última planteamiento, el objetivo principal de las cifras presentadas es identificar avances y retrocesos a favor del desarrollo social y grupos de atención prioritarios para los 3 órdenes de gobierno. Y esta es toda la información que en este ámbito ustedes pueden retomar, entidades federativas, municipios, organizaciones de la sociedad civil, pueden retomar esta información que está ya publicada en nuestra página de internet, y siempre con la desagregación de cifras a nivel estatal y seguramente una paquetería similar daremos a conocer en diciembre de este mismo año para el ámbito municipal. Concluyo diciendo, evidentemente, esta y mucha otra información que ustedes, la mayoría de ustedes conocen muy bien, produce Coneval de manera constante desde nuestro ámbito, nuestra área de evaluación, desde nuestra área de coordinación y desde nuestra área de pobreza. Está a su plena disposición. Tenemos muchas plataformas que pueden estar consultando y me parece que también en esta retroalimentación siempre nosotros estaremos muy atentos de escuchar cuáles son sus buenas prácticas y a partir de ahí se generan las sinergias que, reitero, yo creo que lo que nos une a todos nosotros es el mayor interés por reducir las brechas sociales y aumentar el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos. En ese sentido, pues el uso de la información que se produce desde el Coneval nos parece que puede ser de mucha utilidad. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo pendiente de comentarios. Muchísimas gracias.